Se va a dividir en 3 partes. Nosotras vamos a intentar responder al qué, a qué es ese plan de salvaguarda entendido como acuerdo social. Hemos visto toda esa introducción legal, ese marco legal en diferentes ámbitos, hemos visto cómo se desarrolla en Andalucía, qué fallos hay en la articulación entre las diferentes instancias que nos dedicamos al patrimonio etnológico, desde catalogación, desde el ALA, y queremos un poco vertebrar eso. De hecho, por eso estamos las dos, Fuensanta y yo, en esta propuesta, porque trabajamos ella directamente en catalogación en la Consejería de Cultura y yo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con otros agentes que están aquí presentes. Bueno, Fuensanta, si quieres, acércate un poquito. No sé si estoy compartiendo la pantalla. Es que no me sale el momento de darle escape. No me... Ahora. Perdón. Ya creo. ¿Aquí? Vale. De acuerdo. ¿Ya? ¿Se ve? Ya. No. No sé. Seleccionando que Muchas gracias, Borja. Bueno, pues hoy iniciamos con el SQ que queremos proponer. He utilizado una de las imágenes que está haciendo nuestra querida relatora, la Mari Muriel, que está aquí con nosotros y ha utilizado como imagen esta idea de la matrioshka, de la muñeca rusa, bueno, originariamente japonesa, si no me equivoco, y me interesaba rescatar incluso el símbolo y la palabra de la matrioshka, matriona, del mater, ¿no? Porque estamos muy acostumbradas a utilizar el patrimonio que tiene una raíz muy patriarcal, ¿no? Y precisamente este símbolo que ha utilizado Mari para hacer nuestra relatoría creativa, este otro lenguaje, otra manera de expresar lo que se está contando en esta jornada, lo que está sucediendo, es algo que hacemos en todos los seminarios, y en este caso ella ha utilizado la matrioshka, que además tiene que ver con la maternidad, la fertilidad, lo que se está produciendo de alguna manera en este contexto, y con esa idea de sucesión infinita de todos, unas dentro de otras, que se suceden infinitamente y que es un poco también la idea de herencia que está ligada a la transmisión del patrimonio inmaterial. Tiene que ver con la cohesión y con la fraternidad, que está también ligada a esa idea de cuidado y de salvaguarda que pretendemos entre todas. Y además es producto de la artesanía, en este caso de un tipo de carpintería, y está ligado incluso a los rituales, ¿no? Por tanto, nos parece fantástico ese símbolo que ha utilizado Mari. Me encantaría que ella en algún momento de la tarde nos contara, por favor, cómo es capaz de expresar esto y siempre de esta manera tan creativa. Bueno, como decíamos, el patrimonio inmaterial es un patrimonio para la vida y potencialmente debería ser garante de esa diversidad cultural, pero como hemos ido viendo a lo largo de estos días, a mí me parecen muchos días, pero en realidad son 2, está sometido a fuertes tensiones en el contexto global. ¿Y qué es salvaguardar? Pues debería de ser un proceso metodológico que comprende todas esas fases desde la identificación en el ALA o en el catálogo, la investigación, y definir de una manera articulada y coordinada y entre todas cuáles son las acciones específicas que se deberían de tomar, pero además con responsabilidad, bien dividida esa responsabilidad y con recursos, porque lo que nos hacen falta son también recursos. Por tanto, ¿qué es? Es un instrumento de gestión y de cuidado, como han venido poniendo sobre la mesa también nuestros compañeros de Brasil, para guiar la salvaguarda del patrimonio de una manifestación cultural concreta. Es un conjunto de acciones y programas de acuerdo con unos objetivos que deben consensuarse y ejecutarse en un plazo determinado.
Y es un acuerdo social y un pacto administrativo porque se elabora a través de un proceso participativo, pero debe haber un reparto de responsabilidades entre las instituciones. En este proceso metodológico, pues hablábamos de que había que conocer, documentar, registrar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con perspectivas y con metodologías etnológicas, antropológicas, caracterizando patrimonialmente lo que estamos analizando, con un diagnóstico inicial, con ese consentimiento previo, libre e informado, la mediación etnológica también en la selección de informantes, como hemos ido viendo, con unas primeras entrevistas, con la elaboración de sociogramas, que nos permita tener un abanico de mapas de actores lo suficientemente amplio y representativo, y con esa coordinación previa para poder conformar luego un equipo de trabajo. En este segundo aspecto, el diagnóstico nos permite ver en qué situación actual nos encontramos, qué riesgos tiene esa actividad, y eso creo que deben participar todos esos actores que hemos identificado. Se deben priorizar cuáles son los objetivos. Es necesario hacer un cuadro de problemáticas, de imágenes y percepciones, y seguir utilizando las técnicas etnológicas, la observación, las entrevistas, las metodologías participativas, los talleres, el acuerdo y detectar los conflictos. Un tercer paso es definir ese plan de salvaguarda como un modelo de gobernanza y compartir la propuesta y realizar los ajustes adecuados. Y, por supuesto, luego hay que ejecutarlo y hacer un seguimiento, una evaluación para ir actualizando. Por tanto, en esa triple, como siempre digo, activación patrimonial, que al fin y al cabo es esa triple alianza entre los distintos tipos de agentes, desde el sector administrativo, la sociedad civil y la antropología o la academia o los gestores y técnicos, esa que nos ha expresado también Mari con esos dibujos que están arriba. Necesitamos tener ese marco legal institucional que nos apoye, porque lo hemos visto durante estos días también, ¿no? Un instrumento legal que, bueno, nosotras hemos trabajado juntas en eso, ¿verdad? Pensando en intentar diseñar, modificar la ley actual e incluso un reglamento que sirva para poner en funcionamiento todas estas cuestiones y dedicarle especial atención al patrimonio inmaterial. Vemos que las instrucciones particulares, como tú has estado, se quedan cortas, que no hay medidas de salvaguarda en todas las categorías de protección y no, igual que existe para el patrimonio inmueble o mueble un proyecto de conservación, debería de existir para el patrimonio inmaterial un plan de salvaguarda como una obligación a la hora de declarar. Necesidad de capacitación técnica y apoyo institucional, eso también. Por ejemplo, en la Consejería de Cultura, lo hemos estado hablando todos estos días, no existe una relación de puestos de trabajo que pueda apoyar técnicamente todo este proceso. Actualmente hay 2 antropólogas en los servicios centrales, que son Fuensanta y Maribel, para todo el patrimonio y también para el patrimonio etnológico. Antes había en las delegaciones provinciales, ya no hay. El instituto, pues somos 3 antropólogos en patrimonio etnológico y una persona en paisaje cultural, pero no existe en todo ese organigrama, en toda esta estructura, un departamento dedicado efectivamente al patrimonio inmaterial, sino que estamos dentro del centro de documentación del área de gestión de la información, en fin. Digamos que también nuestra visión holística del patrimonio no nos ha hecho dividir de forma departamental en ese sentido, ¿no? Y luego falta articulación y concertación, es decir, no hay diálogo con otras administraciones. En cualquier plan de salvaguarda debería haber una comisión técnica de seguimiento donde hubiera representantes de comercio, de artesanía, en cada caso, de quien fuera pertinente, agricultura, pesca, medio ambiente, vivienda, urbanismo, etcétera, para crear esa articulación en las decisiones y también mecanismos e instrumentos de participación social real en la gestión y en la toma de decisiones. Por ahora no existen mecanismos, nada más que de consulta y de esa forma que hoy nos ha dibujado Fuensanta, que es publicación en el BOJA.
o en el BOE, en el caso de los BIC. Recursos económicos no existen tampoco dedicados a este patrimonio etnológico ni el patrimonio inmaterial. Antes había subvenciones de investigación, había, en fin, actualmente desde cultura no existen y desde otras áreas tampoco pues están proponiendo. Sí hay proyectos que se pueden hacer de concurrencia competitiva de fondos europeos, pero no articuladas desde la propia administración. Y en ese sentido hemos ido para atrás. Para atrás. Eso es triste, pero aquí en Andalucía por lo menos eso es lo que ha pasado, en cuestiones de personal y en cuestiones de, por ejemplo, eso de fomento de la investigación, el funcionamiento de las comisiones asesoras de etnología, que bueno, de alguna manera, pues hacían alguna dinámica dentro de la consejería, ¿no? Para implementar medidas, estudios y bueno, y tomar iniciativa incluso a la hora de la protección y demás. Todo eso es verdad que se ha deteriorado y se ha ido para atrás. Nosotras en el reglamento propusimos, por ejemplo... Desde 2011, Desde 2011. Está propuesto. Para cada ámbito, en el caso de oficios y saberes, la realización de estas cuestiones, un análisis diagnóstico de cómo se accede a las fuentes y materias primas, qué problemas tienen en infraestructura, en instalaciones, en instrumental, en la organización de la producción y comercialización, y que se fortalecieran las medidas de transmisión con acuerdos sectoriales o que se implementaran líneas de fomento y difusión de acuerdo con otras administraciones, financiación de maestros artesanos, de escuela-taller, de denominaciones de origen, certificaciones de calidad. Todo eso son propuestas que van en la línea de intentar buscar recursos de manera articulada con otras instituciones. En los rituales, pues respeto a su propia dinámica cultural. Esto significa no poder cambiar algunas cuestiones, digamos, que no se hace por la propia dinámica cultural, sino por los, digamos, los calendarios de los ayuntamientos, de las instituciones, que a lo mejor no respetan algunas cuestiones que tienen que ver con los rituales. Tampoco se vela por que esos espacios culturales y esos ámbitos territoriales que necesitamos para el desarrollo de estas actividades estén suficientemente cuidados, pues son algunas de las cuestiones. Pero estos son meros ejemplos de lo que sería un desarrollo reglamentario de la ley que permitiera dedicarle, bajo un título dedicado a actividades de interés etnológico, mayor capacidad de decisión a quienes trabajan en la protección o quienes trabajamos desde la documentación. Hemos analizado también los tipos de iniciativas de patrimonialización que se dan de facto por parte de la sociedad civil o de otras instituciones. Muchas de ellas son de este tipo, integradas, resilientes. Esto tiene que ver también con la observación que hice en mi tesis doctoral. Y muy pocas son horizontales o coparticipadas, es decir, con una dinámica que parta de la participación desde lo local, con metodologías participativas, con toma de decisiones conjuntas, con objetivos que no tengan que ver tanto con la instrumentalización económica o política, sino con lo identitario, lo cultural, lo medioambiental, lo social, etcétera. Con poca visión de ese marco contextual, es decir, una estrategia conjunta que tenga en cuenta todas estas cuestiones. Algunos de ellos, por ejemplo, son los corrales de pesca o la cal de Morón. Hemos visto otros tantos hoy en buenas prácticas, pero tuve la suerte de poder estudiarlo con un poco más de énfasis durante mi tesis doctoral y, bueno, probablemente sea uno de los casos de patrimonialización de esa forma no, digamos, programada, con una articulación propuesta desde las instituciones ni desde lo local, sino que de alguna manera todas las actuaciones convergieron y se convirtieron en una activación patrimonial concertada y conjunta, ¿no? Donde se unieron los propios caleros, la plataforma ciudadana Salvemos la Sierra de Espartero, la Asociación Cultural Hornos de Cal, todo ello de la sociedad civil, la Consejería de Cultura, el Instituto con sus actuaciones de documentación, se convirtió en registro de buenas prácticas por la UNESCO y forma parte de la red CIE. Han llevado a cabo
a través de sus distintas prácticas y desempeños, estrategias que han servido para la salvaguarda de esta actividad. Y de hecho, hoy la cal de Morón, la elaboración artesanal de cal en Morón de la Frontera, no es una actividad en peligro de extinción como lo era hace algunos años, es una actividad viva que ha sabido resignificarse, hartas a vender en parte su capacidad de ser, bueno, su formato, digamos, artesanal, ¿no? Sus procedimientos técnicos, la calidad de su producto y además haciéndolo implicándose con todo tipo de agentes para que eso siga teniendo continuidad. Otro de los casos es el que hemos estudiado de los corrales marinos de la costa noroeste de Cádiz, que lo hicimos en la Red Pesca, que era también un proyecto para hacer un plan de salvaguarda del patrimonio marítimo, en este caso del patrimonio marítimo pesquero. Y bueno, nos ha permitido también tener una visión profunda y densa de lo que está ocurriendo en la costa noroeste, según los actores que están participando en la activación de este patrimonio, tanto desde el ayuntamiento como los propios corraleros, todas las asociaciones de ecologistas o de mariscadores que participan en el intento de darle continuidad a esta actividad. En este caso se trata de tres zonas de tres municipios donde hay corrales de pesca que quizás no conozcáis esta técnica, pero consiste en aprovechar las diferencias mareales que se producen en esta costa noroeste y a través de la creación de un cerco con piedras, de unos muros, aprovechar cuando entra la marea alta, entra el pescado y cuando baja pues se queda atrapado, y es una forma de pesca pasiva que lleva practicándose desde hace siglos en esta zona. Por diferentes situaciones se ha ido perdiendo la actividad en diferentes sitios o prohibiéndose o produciéndose situaciones de normativas que han obstaculizado la práctica del marisqueo en esta zona, y también se han producido movimientos asociativos para la defensa y continuidad de esta práctica. Y lo han hecho con diferentes perspectivas y eso es lo que intentábamos ver. Por un lado además se da la paradoja de que hay elementos que están protegidos por el medio ambiente, como es el caso de Rota, donde está declarado monumento natural. En Chipiona no está declarado por nada, y justamente en Sanlúcar está declarado patrimonio cultural, pero allí ya no hay actividad, no se practica y además está en franco deterioro desde el punto de vista material el corral. Sin embargo, el único sitio donde no ha habido una protección legal es donde ha habido una autogestión de ese territorio por parte de los mariscadores, que ahora también están encontrando dificultades para continuar su actividad. Hicimos un taller participativo e intentamos atender a esos valores patrimoniales de los corrales que atribuían los diferentes tipos de actores sociales y bueno, pues las distintas propuestas de salvaguardas que ellos mismos propusieron y que, bueno, que al final, en definitiva, era un tipo de gobernanza integrada, participativa e informada, ¿no? Donde se defendía el derecho a la cultura y a la naturaleza con la protección de la figura del catador y el corralero, ese diálogo de saberes entre todas esas personas, recuperar los corrales destruidos o abandonados era otro de los objetivos, fortalecer la sensibilización y difusión con nuevas herramientas y transmitirlo a nuevos colectivos sociales, y realizar planes de uso y gestión incorporando la pesca a pie de forma regularizada, con normas adaptadas a la realidad de las prácticas sociales, con normas claras, porque esa es principalmente, como decía Mónica ayer, una medida de salvaguarda eficaz. Y todo ello con una metodología que pretende poner la perspectiva antropológica en valor, adaptada al dinamismo de estas prácticas, sistemática, clara y completa, que sea transdisciplinar, participativa, integradora, holística, instrumental y analítica, concertada y coordinada.
Un modelo de gobernanza que, a pesar de que puede verse algunos elementos críticos, porque no todas las personas, no todas las voces tienen el mismo volumen ni tienen la misma capacidad de participar, pero que contrasta mucho con el modelo de gestión anterior, ¿no? Ante una tarea de gestión técnica, pues se propone una perspectiva holística de la gestión. Basado antes en un conocimiento cerrado, ahora se propone que se base en un conocimiento abierto, que está siempre en proceso, en evolución, y que dialoga con diferentes tipos de saberes, ¿no? El conocimiento del ego, la ciencia, el conocimiento técnico. Si antes hablábamos de valores preestablecidos, ahora hablamos de valores en construcción. Hablamos de sostenibilidad multidimensional, de diversidad cultural. Si antes hablábamos de relaciones de poder rígidas entre el Estado y las empresas, pues intentamos hablar de devolución, coparticipación, corresponsabilidad, de nuevos actores. Y si lo anterior nos parecía que nos daba mayor certidumbre, confianza o orden, pues quizás lo de ahora, esta propuesta, nos lleve a la incertidumbre y al riesgo, porque es una propuesta más abierta, donde hay que entender que todo es un proceso y que los actores se interrelacionan y que todo puede cambiar y nada es fijo, ¿no? Es decir, un paradigma que entiende todo esto de la gestión patrimonial como un ecosistema del que todos debemos formar parte. Y si Mari quiere, y nos lo quiere explicar todo esto, ha intentado reflejar, bueno, le he robado algunas imágenes de las que estaba dibujando con su permiso, y además sabiendo que la luz no es la mejor y que no le estoy transmitiendo con justicia lo que ella está haciendo, pero me parecía fundamental que viéramos algunas imágenes antes de terminar, aunque también las veremos mañana cuando ya esté todo, ¿no? Esa idea, como ha plasmado, del pacto social y administrativo, ¿no? Entre las comunidades y la administración, el acuerdo social. Y creo que con esto me quedo y quedamos.